Ahora mismo, en una funeraria de algún lugar de Florida, a una familia le están haciendo una sola pregunta: ¿entierro o cremación? Ellos creen que es una decisión logística, quizá una decisión de presupuesto. El libro de Enoc la trata como la elección más trascendental que van a tomar jamás en nombre de otra persona. Porque según el relato más antiguo del más allá que sobrevive en la tradición judeocristiana, el destino de las cenizas y el destino del cuerpo en la tierra no son la misma historia. Durante más de 300 años, la iglesia primitiva enterró a sus muertos porque estaba aterrada de lo que Enoc describe y porque Roma lo sabía. Los verdugos romanos empezaron a quemar a los mártires cristianos a propósito, apuntando no al cuerpo, sino a la promesa que iba unida a él. Al final de este video vas a entender cuál era esa promesa. ¿Qué dice el texto que le ocurre realmente al espíritu en el momento en que el cuerpo deja de existir? ¿Y por qué una línea enterrada en el capítulo 51 divide a la raza humana en 3 categorías en el instante en que mueren? Empieza con una montaña que a Enoc le fue mostrada en el occidente, hecha de una roca tan lisa que dijo que lo asustaba. Enoc no imaginó el más allá. Según el texto, fue llevado allí, y un ángel le dio un recorrido guiado. Un ángel que se presenta antes de explicar nada a Rafael. Lo primero que Rafael le enseña no es el cielo. Es una montaña en el occidente, roca dura excavada en 4 cámaras profundas, lisas y oscuras. La propia reacción de Enoc está escrita en la página. Dice que los lugares huecos son tan profundos y tan oscuros de mirar que lo inquietan. Este es el capítulo 22, y es el plano más antiguo y detallado del más allá que sobrevive del mundo antiguo. Anterior a Dante, anterior a la versión medieval del infierno de la iglesia y anterior a casi todo lo que te han enseñado a imaginar cuando alguien dice inframundo. Lo que lo hace distinto de la versión de catequesis con la que creció la mayoría es que no es una sala de espera, son 4. Y Rafael explica por qué. 3 de las cámaras son oscuras. Una es luminosa, con un manantial de agua corriendo por ella. Los espíritus de los justos entran en la luminosa, donde son refrescados y reciben luz y agua mientras esperan, en lugar de quedar inconscientes o dormidos. Las otras 3 cámaras contienen distintas categorías de los malvados y de los agraviados. Una guarda a los pecadores que nunca fueron castigados en vida, gente que se salió con la suya y murió cómoda y sin problemas. Rafael dice que esa cámara existe para que su caso no se evapore simplemente cuando ellos lo hagan, y sus espíritus quedan retenidos allí, en dolor, hasta el juicio, porque el registro tiene que cuadrar. Otra cámara está reservada específicamente para las personas que fueron asesinadas, los muertos inocentes que claman por justicia. Igual que la sangre de Abel se describe clamando desde la tierra en el Génesis. Ese nivel de detalle es notable para un texto tan antiguo. A Enoc le están mostrando que la muerte no borra el libro de cuentas moral, lo preserva. Y lo que importa es que en ninguna parte de esa escena, en ningún punto del capítulo entero que describe los 4 lugares huecos, aparece el método de sepultura. Rafael nunca dice que una cámara sea para los que fueron enterrados correctamente, ni para los que fueron privados de una tumba. Lo que determina en qué cámara entra un espíritu es lo que esa persona hizo mientras tenía cuerpo, no lo que le pasó al cadáver después. Ese detalle se vuelve importante más adelante, porque contradice el miedo que acabaría definiendo a toda una institución religiosa unos siglos después. Llegaremos a cómo la iglesia institucional construyó una doctrina encima de un miedo que Enoc nunca confirma, pero antes vale la pena ver qué le ocurre al cuerpo que Enoc deja atrás. El texto vuelve a él a propósito 29 capítulos más tarde. El capítulo 51 contiene uno de los pasajes de resurrección más citados de la literatura judía del Segundo Templo. Citado porque es extraño, específico y curiosamente legalista para una descripción del fin del mundo. Dice que en los últimos días la tierra devolverá lo que le ha sido confiado. Después que el Sheol devolverá lo que ha recibido. Y después, como cláusula aparte, que la destrucción devolverá lo que debe. La mayoría pasa por encima de eso. Pero nombra a 3 custodios distintos, con 3 verbos distintos para lo que cada uno está reteniendo. La tierra retiene cuerpos que fueron enterrados en ella.
El Sheol retiene los espíritus que Enoc acaba de recorrer en el capítulo 22. Y una tercera categoría llamada destrucción, o en algunas traducciones Abadón, retiene algo que debe, una deuda más que un depósito. La estructura del pasaje te está diciendo que no todo el que muere se clasifica igual. Algunos van a la tierra, algunos al Sheol, y algunos van a un sitio que el texto trata como categóricamente distinto, lo cual plantea una pregunta obvia para un lector moderno. ¿Qué significa destrucción para un cuerpo que ha reclamado el fuego en lugar del suelo? Para el siglo II, esa pregunta ya no era teórica, estaba siendo utilizada como arma. Los magistrados romanos encontraron algo que aterraba a la comunidad cristiana primitiva más que la propia ejecución, y lo usaron deliberadamente. Cuando se ejecutaba a cristianos por negarse a sacrificar al emperador, algunos funcionarios ordenaban quemar los cuerpos y esparcir las cenizas en los ríos, precisamente porque sabían lo que los cristianos creían sobre la resurrección y querían burlarse de ello. El mensaje era simple y cruel. Vuestro Dios no puede reconstruir lo que hemos convertido en humo. Los relatos históricos describen a creyentes arriesgando su propia vida, colándose ante los guardias y sobornando a soldados, solo para recuperar los restos quemados de los mártires y poder enterrarlos en lugar de dejarlos en ceniza. Había gente dispuesta a arriesgarse a morir por segunda vez para dar una tumba a un cadáver, porque la tumba misma se había convertido en una declaración de fe. Todo lo que estamos viendo, los nombres, las fuentes, los 3 libros, está reunido en el dossier del sello. El enlace está en la descripción, justo abajo. Sigamos. La iglesia primitiva no prefirió el entierro solo por costumbre. Construyó todo un vocabulario alrededor de él. Llamaban a sus cementerios coemeteria, una palabra griega que significa lugar de dormir o dormitorio, porque la creencia era que el cuerpo no se había ido, sino que descansaba, esperando a ser despertado. De esa palabra viene cementerio. Así que cualquiera que hoy diga que va a visitar un cementerio, está usando una palabra construida sobre la suposición de que lo que hay debajo está dormido, no destruido. La cremación no tenía sitio en esa visión del mundo, porque era literalmente la alternativa pagana romana, una práctica arraigada en la creencia de que el cuerpo era una prisión de la que el alma necesitaba escapar mediante el fuego. Eso es lo contrario de la convicción hebrea y cristiana primitiva de que el cuerpo era sagrado, merecía dignidad y se iba a necesitar otra vez. Esto fue más allá de la preferencia y se endureció en doctrina durante casi toda la historia de la Iglesia, y sigue vigente hoy en la ortodoxia oriental, en el catolicismo tradicional, y de forma notable en la Iglesia Ortodoxa Tewahedo de Etiopía, la institución que preservó el libro de Enoc completo cuando todas las demás ramas del cristianismo lo dejaron desaparecer durante más de 1000 años. La cremación no fue simplemente desaconsejada, fue tratada como una negación simbólica directa de la resurrección. El derecho canónico bizantino la prohibió de plano. La Iglesia Católica mantuvo una prohibición formal durante siglos y solo la suavizó en el siglo XX, e incluso ahora insiste en que las cenizas sean enterradas, en lugar de esparcidas, guardadas en una repisa o repartidas entre la familia, porque esparcirlas para las instituciones que construyeron esta doctrina parece un intento de hacer imposible la resurrección. Pero todas y cada una de esas instituciones, cuando se las presiona, admiten lo mismo: el poder de Dios no está realmente limitado por el fuego. Un escritor cristiano del siglo III, Minucio Félix, dijo justo eso, defendiendo a los creyentes contra la acusación de que la cremación pudiera derrotar a la resurrección, y argumentando que los cristianos no temen daño alguno por la manera de sepultura. Simplemente se atienen a la costumbre más antigua y mejor. Esa es una concesión importante. Sugiere que el miedo nunca fue realmente teológico, sino simbólico, sobre lo que el entierro representa, más que sobre lo que es capaz de deshacer biológica o espiritualmente. Y ahí, en esa brecha entre lo que las instituciones enseñaron a temer y lo que el texto fuente dice de verdad, es hacia donde va este video. Volver a Enoc, a la montaña de 4 salas, y a la tierra, el Sheol y la destrucción, devolviendo cada uno algo al final de los días,
produce un cuadro más extraño y en cierto modo más inquietante que un simple quema el cuerpo y estás condenado. Lo que realmente determina tu destino, según la versión más antigua de esta historia, no tiene casi nada que ver con lo que tu familia elija en la funeraria. Tiene que ver con cuál de los 3 custodios de Enoch ya te estaba reteniendo antes incluso de que murieras. Lo que el miedo institucional se salta convenientemente es que en la propia cosmología de Enoch, el fuego no es una amenaza para los muertos en general. Es un castigo reservado a un tipo específico de muertos y no tiene nada que ver con los crematorios. El capítulo 90 describe una escena de juicio final presenciada directamente por Enoch, donde un abismo de fuego se abre en mitad de la tierra. Las autoridades espirituales corruptas son juzgadas primero y arrojadas dentro. Es traído un segundo grupo a los que Enoch llama ovejas cegadas, los que abandonaron la rectitud y llevaron a otros por mal camino. También son juzgados, hallados culpables y arrojados a ese mismo abismo. El texto dice claramente que ardieron y que sus huesos ardieron con ellos. Ese es el fuego que a Enoch le preocupa de verdad. No un horno en una funeraria moderna, sino un fuego judicial aplicado después de la muerte, por veredicto, a los culpables. Independientemente de si su cuerpo ya había vuelto al polvo décadas antes. El capítulo 108, el último del libro, lo refuerza. Enoch describe un lugar que no forma parte de la tierra normal, diciendo explícitamente: allí no hay tierra, donde los espíritus de los pecadores y los blasfemos son arrojados a un fuego ardiente y rugiente, llorando y clamando en lo que el texto llama dolor intenso. No que está describiendo una ubicación separada del suelo, de una tumba, de cualquier cosa que un forense o un enterrador pudiera tocar. El fuego le ocurre al espíritu, no a los restos, en un lugar que el texto dice que no existe físicamente en el planeta donde te enterraron o te quemaron. Esto invierte la premisa sobre la que la Iglesia institucional construyó su doctrina de la cremación. El miedo siempre fue que quemar el cuerpo pusiera en riesgo la resurrección. El texto de Enoch sugiere lo contrario. El fuego que de verdad te amenaza no lo enciende un enterrador siguiendo los deseos de tu familia. Es un fuego que se abre después del juicio, para quienes se lo ganaron por lo que hicieron mientras estaban vivos. Los 70 pastores corruptos del capítulo 90 no fueron castigados porque alguien los cremara. Fueron castigados por décadas de decisiones que Enoch describe en detalle. El cuerpo nunca fue la variable, la vida sí, y es tentador. Y es la lectura moderna obvia, suponer que esa tercera categoría, destrucción o abadón, es donde acaban los cremados. Un lugar especial de retención para cualquiera a quien el fuego ya haya reclamado antes de que empiece la resurrección. Y tiene cierta lógica, porque el texto sí parece trazar una línea entre los cuerpos confiados al suelo y algo distinto que debe la destrucción. Pero Enoch nunca reduce esa distinción a cremados contra enterrados. La línea que traza el texto es otra, entre los muertos ordinarios, enterrados en tierra o retenidos en las 4 cámaras del Sheol, esperando en paz o en tormento según cómo vivieron, y algo que la audiencia antigua habría entendido como ruina total, violenta y caótica, más cerca de ser tragado entero que de cualquier funeral ordinario. La gente que Enoch asocia sistemáticamente con el fuego, el abismo y el allí, no hay tierra, no son muertos ordinarios de ningún método de sepultura. Son los 70 pastores corruptos, las ovejas cegadas que llevaron por mal camino a una nación, y los propios vigilantes caídos, atados y finalmente arrojados a un pozo ardiente en el capítulo 10 por crímenes que reconfiguraron el mundo entero anterior al diluvio. Enoch reserva ese destino para gente cuya corrupción fue de escala cósmica. Y la implicación inquietante para un lector moderno no es que una cremación rutinaria te meta en esa categoría, es que la categoría exista siquiera, con independencia de lo que una familia elija en un funeral. Enoch dice, a lo largo de 4 capítulos distintos, que lo único que se está midiendo es lo que hiciste con los años en los que tuviste cuerpo para hacerlo. El destino diferente que este video prometió no es el que las instituciones advirtieron. No es que los cremados reciban una habitación peor en el más allá, una espera más larga o una resurrección más débil. Toda una rama de la doctrina cristiana, cementerios llamados lugares de dormir,
cuerpos de mártires sacados a escondidas de las hogueras romanas. Siglos de derecho canónico se construyó defendiéndose de una amenaza que el propio texto fuente nunca llega a formular. El fuego de Enoc apuntaba a lo que la gente hizo con el cuerpo mientras todavía latía dentro, no a las cenizas que quedaron después. Eso debería cambiar cómo piensas sobre cada decisión funeraria que hayas agonizado y sobre cada una que ayudarás a tomar por otra persona. Las 4 cámaras de aquella montaña y la tierra, el Sheol y la destrucción devolviendo lo que retienen, no se ordenan por urna o por ataúd, se ordenan por un registro que el texto insiste en que nada borra, ni el fuego, ni el suelo, ni 1000 años de espera. Y eso plantea una pregunta más difícil de la que nunca fue entierro o cremación. Si tu destino nunca estuvo en manos de un director de funeraria, ¿en manos de quién está realmente? ¿Y cuánto de tu vida está ya en una página que no puedes ver, esperando a que te la lean de vuelta? Enoc no responde esa pregunta solo para la gente corriente. La responde también para la única figura hacia la que el libro entero ha estado construyendo, un linaje que el texto dice que se alzará directamente contra el anticristo sin saber lo que es. Esa es la historia que cuenta el próximo video. Antes de seguir, algo que conecta con lo que estamos viendo. El libro de Enoc nombra a un vigilante ligado al mes en que naciste. El libro de los jubileos ubica la fase de vida en la que estás ahora. Y los textos sumerios revelan qué arquetipo corre en tu carácter. Cada nombre sale de una fuente antigua real. Puedes romper los 3 sellos gratis, sin dejar correo, en el enlace de la descripción.